empezar a grabar. Tengo dos chats. Aquí estoy, Brian Delgado. Bien. Ok, la clase pasada habíamos estado... Voy a cerrar la puerta porque mi familia empieza a llegar y perturban la clase. Bien, entonces decíamos que la clase pasada habíamos estado repasando lo que era la acuicultura mundial y sobre todo la pesca, cómo la acuicultura a partir de los años 70, la pesca de los años 50 empieza a desarrollarse hasta los años 80 y se estanca, mientras que la acuicultura de los 70 empieza a surgir de una manera importantísima, al extremo de que ya en los años en 2000 supera a la producción pesquera. Entonces, la pregunta es, ¿qué se produce en el mundo en acuicultura? ¿Y quién lo produce además, ¿no? Entonces, vamos a compartir un escrito que he estado extrayendo de el documento que les pasé, el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, y vamos a ver que la acuicultura en el mundo... Kevin, buenas tardes. Creo que acaba de llegar, ¿no? Moreira Pincay, Kevin. Ah, no, tú estuviste presente. Ya, ya. Ok, entonces... Moreira Pincay, yo dije presente. Sí, ya. Disculpa. Pensaba que estabas incorporándote en estos minutos. Ok, no, yo no sé. Ok, entonces, dígame si están viendo el escrito. Dime, Sí. Kevin. Ok, entonces, Sí, la acuicultura en el mundo, en 2018, la producción mundial de pescado de la acuicultura alcanzó 82 millones de toneladas. Recordemos que en ese mismo año la pesca produjo 80 millones. Estamos hablando de 160 millones de toneladas. Por lo tanto, tenemos que la acuicultura igualó o superó ligeramente a la pesca. Bueno, superó no ligeramente, bastante por encima. Se deben sumar 32 millones de toneladas de algas acuáticas. Y aquí en América producimos poco. En Ecuador apenas empezamos a producir en el año 2015 los primeros cultivos de algas rojas y ya para el 2018 pues se habían venido a menos, ¿no? Hoy en día apenas mantenemos la especie que fue introducida desde Panamá en Ecuador, y esa especie de Capaficus alvarezi viene originalmente de Filipinas, que fue donde la trajo el biólogo Raúl Rincones, la introdujo en Venezuela, de Venezuela pasó a Santa Lucía, a Panamá, de Panamá pues a Ecuador, y aquí la tenemos. Los estudios que se han hecho pues han demostrado que no hay mayor impacto, ni silvestramiento. Silvestramiento es cuando una especie introducida pasa a ocupar el ambiente natural y se establece. Este alga no se establece. En Venezuela sí se estableció, pero aquí en Ecuador no lo ha hecho. Si no la mantenemos en cultivos, pues ella desaparece. No es capaz no es capaz de mantenerse por sí sola en el medio ambiente, lo cual es, bueno, es positivo, ¿no? El hecho de que yo introduzca especies que no pueden establecerse y eventualmente pues van a desaparecer. Esa es la idea de cuando uno introduce especies, como la cachama, por ejemplo. La cachama, cuando se introduce en muchos embalses, como se ha hecho en Colombia y en Venezuela, y eventualmente también se hará en Ecuador, ella no se reproduce en los ambientes donde es introducida y desaparece. Es decir, el ambiente vuelve otra vez a su condición natural una vez que pasan algunos años cuando se introduce en cachama. En el caso, pues, del alga Capaficus alvarezi, pues,
La tenemos solamente en La Libertad, donde originalmente se introdujo, y allí pues se la mantiene en el mar y se repica. Eventualmente surgirá la oportunidad de cultivar más algas, ¿no? Esa u otra. Lo que pasa es que esa tiene un mercado muy bien establecido y hay países pues que lo aprovechan. Nosotros lamentablemente no lo hemos aprovechado, nunca hemos llegado a producir suficiente como para hacer la primera exportación. Llenar un contenedor son 21 toneladas. Y una hectárea de algas. Eso lo vamos a estudiar en detalle cuando veamos algunos cultivos en particular. Pero una hectárea de alga da 40 toneladas al año, o sea, 2 contenedores. Pero no llegamos a producir tanto aquí en Ecuador. Entonces tenemos 32 millones de algas producidas en el mundo en el año 2018, 26.000 toneladas de conchas marinas. No son millones, son toneladas, pero de todas maneras 26.000 toneladas es una cifra bastante grande, y perlas ornamentales, pues muchas de estas ostras se extraen por la carne y por las perlas. Y esto es un máximo histórico de 114,5 millones de toneladas. Fíjense que superamos a la pesca extractiva, que alcanzó 80 millones en 34,5 millones, ¿no? La producción de pescado de la acuicultura predominan los peces de aleta. Es decir, de toda la producción, que son 114 millones, bueno, ya vimos, 32 millones son de algas, 54 de estos 82,1 millones que mencionamos arriba, 54 millones de toneladas, 47 millones de toneladas son de pesca continental y 7 de pesca marítima, de acuicultura marítima y costera. 17 millones de moluscos, principalmente los bivalvos, y 9 de crustáceos. Es decir, los camarones valen mucho, pero sin embargo no alcanzan una producción equivalente a la de peces y a la de moluscos. Dice, la contribución de la acuicultura mundial a la producción pesquera mundial alcanzó 46% en 2018 frente a 25% en el 2000. Es decir, en 18 años duplicamos el aporte de la acuicultura y el 30% en el resto del mundo, excepto China, en comparación con el 12% en el 2000. A nivel regional, vamos a ver, voy a cambiar de imagen para poder ver el papel regional de la acuicultura en el mundo. Ok. Dime, Agustín, si se ve la imagen. Sí, sí se ve, biólogo. Okay. Sí, biólogo, sí se ve. Ya. Entonces, aquí tenemos la producción regional. Hay una discrepancia muy grande, ¿no? en lo que se refiere al aporte acuícola de los países. China, por una parte, vemos cómo en los años 50 y 69 tenía una producción pequeña, bueno, pequeña, estamos en millones de toneladas, ¿no? Un país que produzca millones de toneladas es importante, ¿no? Pero ellos producían unos 4 millones de toneladas. En los 70 a 89, pues duplicaron, y en 90 a 2009 alcanzaron 33 millones de toneladas, un crecimiento pero bestial, ¿no? Y del 2000 a 2018, 2010 a 2018, tenemos una producción de casi 55 más, como 57 millones de toneladas. Esto es producción acuícola. Evidentemente, para alcanzar estos niveles de producción, tenemos que tener pues una enormidad de fincas acuícolas distribuidas por el país, con algunas muy eficientes y otras pues no tan eficientes, ¿no? Pero vemos que las condiciones de China para la acuicultura pues son muy particulares, ¿no? Asia comparte muchas de las ventajas que tiene China en cuanto, dice, lo rojo es captura en aguas continentales. Vemos que
en general, en todo el mundo, las aguas continentales, bueno, está hablando de contribución a la producción mundial de la pesca. Ah, ok, pesca y acuicultura. Vemos rojo es captura en aguas continentales, amarillo captura en aguas marinas, azul oscuro acuicultura continental y azul claro acuicultura en aguas marinas. Vemos cómo la pesca en China creció, pero no tanto como la acuicultura. Eso se disparó bestialmente, sobre todo la acuicultura en aguas continentales, que es el azul oscuro, ¿no? En Asia ocurre un fenómeno similar, solo que la pesca sí sigue aumentando. Países, Asia excepto China, ¿no? Pero ahí tienes países como Japón, Corea, Taiwán, que tienen unas flotas muy importantes y la acuicultura creció, pero no tan bestialmente como en China, ¿no? Luego tenemos las Américas, donde la pesca sigue siendo muy importante, pero la acuicultura es muy pequeña, ¿no? Lo que pasa es que en la situación de Ecuador y Chile es excepcional en cuanto a producción, pero el resto de los países no produce tanto. Bueno, Ecuador, Chile y Brasil producen mucho, ¿no? Pero aquí se mezclan también desde Canadá hasta Chile. Vemos que lo importante de América es la pesca más que la acuicultura, y la pesca continental pues es muy marginal, ¿no? En Europa igualmente la pesca continental es marginal, en África no, en África la pesca continental es muy importante, igual que la pesca marina, y la acuicultura en África pues es muy incipiente todavía, ¿no? Curiosamente me sorprende Europa, porque tenemos países con unas productividades enormes, como la producción de ostras de Francia, la producción de mejillones de España, y yo esperaría que tuviera unas cifras mayores, ¿no? Pero bueno, comparado con la pesca, pues no son nada eh, dramáticos, ¿no? El papel de la acuicultura en Europa, ¿no? En África, pues muy incipiente, y Oceanía está compuesta por eh, algunos países, Papua Nueva Guinea, Indonesia, aunque yo no sé si Indonesia lo consideran asiático o Oceanía, porque una buena parte de Indonesia está siempre en el norte de Australia. Yo la consideraría como parte de Oceanía. Está Papua Nueva Guinea, está Australia, está Nueva Zelanda, y vemos que ya la pesca no es muy importante y la acuicultura pues tampoco. Entonces vemos que Asia, Asia en general es el baluarte mundial de la acuicultura, eh, donde están explicados pues, los grandes aportes acuícolas. Sin embargo, los desarrollos más avanzados en acuicultura los vamos a observar en otros países, en particular en América, en Estados Unidos, en Noruega, en Chile. Son los países donde la acuicultura ha alcanzado niveles de desarrollo tecnológico mayores, ¿no? Sobre todo Noruega, que tiene pues un desarrollo tecnológico muy importante y dinero pues también en grandes cantidades, porque Noruega tiene un aporte petrolero a su economía importantísimo y una población muy pequeña. Es un país que tiene grandes ahorros, uno de los países más desarrollados del planeta y donde el estándar de vida es más alto, ¿no? Pero esto de pagar $20 por una cerveza, a mí me dolía, ¿no? Cuando estuve allí como parte de mi trabajo de consultoría ambiental con la empresa petrolera noruega, ¿no? Ellos pagaron el viaje y pagaron todos los gastos, pero cónchale, en el aeropuerto traté de tomarme una cerveza y que me costara $20, no me la tomé, simplemente. Eh, bien, entonces, esto les da a ustedes una idea de todo lo que aún tenemos que recorrer en América para lograr compensar el desarrollo pesquero y hacer aportes significativos. Aún con el enorme desarrollo que tenemos en la acuicultura de camarón en Ecuador, todavía pues queda un largo camino por recorrer. Brasil en este sentido ha dado pasos mucho más importantes en el desarrollo de la acuicultura. Ellos tienen un desarrollo de cultivos en jaulas, es bien importante,
Nosotros apenas dimos el primer paso con los cultivos en jaulas de cobias aquí en Jaramijó, y luego pues la empresa quebró y no ha habido otra inversión. Hubo un intento fallido de cultivo de camarones en jaulas en el año 2015 en Pedernales y no se volvió a intentar, pero no hay por qué no hacerlo. Lo que pasa es que los intentos del gobierno eh, son más bien tímidos, ¿no? Y no hay un sector privado así fuerte como el que quiere invertir en el cultivo de camarón. Ojalá hubiera un sector privado que estuviera dispuesto a invertir en el cultivo en jaulas, que se ha visto tan exitoso en otros países, porque es barato. O sea, comparación, si uno se elimina el movimiento de tierra, eso es un ahorro tremendo a la hora de instalar jaulas para el cultivo de muchas cosas, ¿no? Uno puede cultivar peces en una jaula como yo cultivé peces y cultivé camarones en jaula y se dan perfectamente. Ese hecho de que el ambiente natural me provee el agua, el oxígeno, el pH, la, la temperatura, y yo lo que hago es proveer el alimento, oye, eso es un tremendo ahorro y unas condiciones para los animales excepcionalmente buenas, que son difíciles de alcanzar en el laboratorio por medios artificiales, a punta de aireadores, calefones que están calentando el agua, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ojalá que alguno de los proyectos que ustedes desarrollen tengan que ver con el cultivo en jaulas, por lo barato comparativamente que sale un cultivo en jaula en comparación con un cultivo tierra adentro con el movimiento de tierra que eso involucra. Siguiendo con la exposición con la hoja de Word, dice, la acuicultura con alimentación, 57 millones de toneladas, ha superado a la acuicultura sin alimentación. Ahora, la acuicultura con alimentación es aquella que se hace como ustedes se lo imaginan, a base de balanceado. Sin embargo, la acuicultura sin alimentación representó el 30,5% de la producción acuícola total en 2018. Es decir, de los 80 millones, 57 fueron a base de alimento balanceado y los otros 30 y tantos fueron sin alimentación. Entonces, mientras que en el 2018 fue 30,5 en comparación con el 43,9% en el 2000. Es decir, que progresivamente estamos disminuyendo la acuicultura sin alimentación, lo cual es un retroceso, aunque su producción anual sigue aumentando en valores absolutos hasta alcanzar los 25 millones de toneladas en 2018. De estos 25 millones, 8 fueron de peces de aletas de agua continentales alimentados por filtrado. Es decir, son carpas plateadas y carpas cabezonas. La carpa, Cyprinus carpio, esa especie le da el nombre al orden, ni siquiera a la familia. La familia también es Cyprinidae, pero al orden Cypriniformes. Entonces las carpas son animales pues asiáticos, de agua dulce, muy importantes en la acuicultura, de hecho de lo más importante que hay, y ellas se alimentan por filtrado. Ellas, así que un poco como la pinchagua, filtran material de la columna de agua. Entonces tenemos 8 millones y 17 millones son por invertebrados acuáticos, principalmente moluscos bivalvos. Saben que las ostras, las almejas, los mejillones filtran y toman los microorganismos del agua y de esa manera pues se alimentan. Entonces tenemos que 57 millones fueron con balanceado y 25 millones fueron por filtrado. Yo siento que estamos disminuyendo el uso de acuicultura sin alimento. E insisto, esto es un retroceso. La acuicultura sin alimento es una enorme ventaja porque nos quita el mayor peso de una granja acuícola, es el alimento. Y al quitárnoslo de encima, realmente estamos induciendo un ahorro muy fuerte. Entonces, en la Universidad Técnica de Manabí, los investigadores en el equipo, que son algunos amigos de Venezuela que están allí, otros compañeros de Ecuador, están constituyendo uno de los grupos más fuertes
de la acuicultura del Ecuador y haciendo grandes avances en el desarrollo de tecnología para acuicultura sin alimentación. Ellos tienen unos cultivos de ostras que son de los más acelerados del planeta. La publicación salió hace poco en Aquaculture, la revista más importante en el mundo de acuicultura, donde en 5 meses logran producir ostra de tamaño comercial, partiendo de la semilla que provee el SENAIM y una empresa auspiciada por la prefectura de la península de Santa Elena, que también produce larvas de ostra. Las larvitas o los juveniles tienen apenas 3 milímetros de tamaño y en 5 meses en la península, allá en la bahía de Caracas, la ostra alcanza 8 centímetros de longitud, que es la talla comercial. Mientras que en el mar, esa misma ostra tarda 8 meses en alcanzar la talla comercial. Entonces, lograrlo en 3 meses menos es una enorme ventaja, ¿no? Ellos además están probando otras especies como Crassostrea. La Crassostrea de Giga es la ostra japonesa, la ostra del Pacífico, que es la que más se cultiva en el mundo. La Crassostrea cortesiensis es una especie nativa de Bahía de Caracas. Y tenemos también la Teria colimbus, la Teria externa, que es una ostra perlera. Además de producir carne, que es una carne más firme que la de la ostra Crassostrea, produce perlas. Y hace poco eh, se los muestro porque es interesante. Vamos a mi WhatsApp, pero primero lo busco y después se los muestro. Ya, un segundito para que vean la entrega de ostras perleras que se hizo a la prefectura de Sucre.
Bueno, no la consigo. Oye, qué lástima. Vamos a ver si lo consigo por otra parte. Dime, Beleida, si lo estás viendo. O Agustín, dime si están viendo las imágenes. Sí se aprecia, biólogo. Ok. Sí, biólogo. Entonces, vamos a ver si logro ver esta imagen de la Crassostrea gigas en el cultivo que montó la Universidad Técnica de Manabí en Bahía de Caracas. Entonces, aquí a la derecha, ¿lo ven? Ven que dice inicio, unas ostras que deben tener unos, si acaso, medio centímetro de longitud, a los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 4, 5, 6 y a los 7 meses ya tienen, pues, superan, ¿no?, la talla comercial. Entonces, a los 5 meses ya tienen los 8 centímetros, que son la talla comercial. Esto es, eso se logra por una combinación de temperatura y alimento que existe en la historia del río Chone. Se temía que hubiera problemas con bacteriosis, porque como están al lado del muelle, al lado de donde están los restaurantes en la ciudad de Bahía, que hubiera mucha contaminación. Pero se hicieron las pruebas de coliformes, metales pesados, y no dieron niveles por encima de lo aceptable, ¿no? Entonces son unas condiciones verdaderamente inusuales que tenemos en el estuario del río Chone, que posiblemente se pueden repetir en otros estuarios, como el del río Cojimíes. No me atrevo a mencionar el estuario del río Guayas, porque ahí los niveles de contaminación y metales pesados que se han medido son absolutamente terribles en el estuario del río Guayas. Pero en los estuarios de Manabí, las condiciones que tenemos de salubridad son todavía bastante buenas y permitiría, pues, cultivos muy eficientes. Esta ostra soporta hasta 25 gramos de sal por litro, es decir, que en la época de lluvias, que el estuario del río Chone, en el estuario del río Chone la salinidad baja mucho, casi hasta 1, pues no se pudieran cultivar ostras todo el año, ¿no? Solamente durante los meses que no hay de lluvia, que son la mayoría, ¿no? De marzo hasta diciembre, o diciembre, enero, febrero, marzo serían los meses, los 4 meses con más problemática para el cultivo, pero el resto del año, como total crece tan rápido, a lo mejor nos permitiría sacar 2 cosechas en esas condiciones, ¿no? Ok, esto es una de las ostras que les quería mostrar. Son cultivos que no se alimentan, el mar se encarga de alimentarlas, ¿no? Vamos a otro de los cultivos que me interesan. Bueno, aquí ven, ven a la izquierda las linternas chinas y los pernets. Los caballeros que están a ambos extremos son asistentes del profesor Lodeiro, que está en el medio. El profesor Lodeiro está sosteniendo la linterna china y los caballeros sostienen unos pernets, que eso al principio es el mismo, ¿no? Son bandejas cubiertas con una malla donde se colocan los animales a crecer. La malla va cambiándose según el tamaño del organismo. Obviamente, cuanto más grande es el organismo, pues podemos usar malla de mayor luz que permite el flujo de agua y una mejor alimentación.
estas mallas, como la fauna incrustante la va cubriendo, cada tanto tiempo hay que cambiarlas o cepillarlas, ¿no? Para evitar que el agua deje de fluir y alimentar bien a los organismos que están adentro, ¿no? Bien, aquí vemos al grupo de la universidad. Están con las ostras teria externa, sosteniéndolas en la mano, y vamos a ver que lo que sostienen es estas maves. Aquí vemos con ese fondo tan bonito de las palmeras. Mave es una estructura que se le pega en la concha a la ostra y la ostra va a cubrirla con nácar. Una vez que la ha cubierto con una cantidad de superficie, con una cantidad de nácar suficientemente grande, uno puede, pues, mata al animal, se come la carne y corta la perla o la media perla. Se llaman maves porque es media perla. Aquí la vamos a ver mejor. Vemos aquí la concha de teria con ese nácar tan bonito y una mave en el medio, ¿no? Entonces, aquí en la carátula de la revista Acuatécnica, volumen 2, número 3, salió esta imagen con las maves. Y fíjense que una de las estructuras que le pegan a la ostra es un botón con un borde con rayas, y obviamente sale una estructura nacarada muy bonita, ¿no? Que permite hacer, pues, joyería especial. Entonces, ellos hace poco entregaron al IAT Sucre, estos son las maves, ¿no? Entonces, entregaron al IAT Sucre una producción de maves con la idea de que el IAT pueda producir joyas, ¿no? Y de esa manera pues tengan un ingreso adicional. Inclusive se había propuesto que el IAT tuviera la producción de maves como una alternativa económica que promueva a los artesanos que sean capaces de producir joyas con estas maves, aparte de las empresas que quieran producir eh, eh, carne de ostra procesada. Pudiera ser carne ahumada o carne de ostra en salmuera, que es tan típica en otros países, ¿no? Aquí en Ecuador, pues las ostras todavía no alcanzan una producción suficientemente grande como para que se procesen en lata como en otros países, ¿no? Bien, seguimos entonces. Ok, terminamos entonces lo que tenía plasmado en la lectura. La lectura proviene del libro de Situación Mundial de la Pesca y la Acuicultura. Todos deben haber bajado, yo les pasé la referencia la clase pasada, ¿no? Bien, entonces, en lo que se refiere a la acuicultura del mundo, vemos que el grueso de la producción son peces, se llaman peces de aleta. Hay un aporte muy apreciable, pero todavía no alcanza a igualar los peces, como es la producción de algas, 30 y tantos millones de toneladas, la producción de moluscos de valvos, unos 17 millones, la producción de crustáceos, 9 millones. Yo esperaba que fuera más la producción de crustáceos, pero no es así, ¿eh? El hecho es que competir con 57 millones de toneladas de peces por acuicultura, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, eso les da a ustedes una idea de cómo van evolucionando el desarrollo de la acuicultura en el mundo y
cuán distante todavía estamos de que la acuicultura sin alimento, que sería basada en especies filtradoras, como la pinchagua, el chumumo o la carpa, alcancen las cifras que actualmente tenemos sobre otras especies que se cultivan de tipo cachama, tipo bagre, algo que está penetrando todo el mundo es el pangasius. Es un bagre de la zona del río Mekong, en Vietnam, que se está introduciendo en muchos países. En Brasil ya se introdujo, en Colombia están haciendo los intentos, hay oposición obviamente por parte de las personas que consideran que, que no se deben introducir especies que pudieran afectar el desarrollo de la fauna, fauna nativa. En el caso de las tilapias, pues ha sido bien importante. Hoy una compañera de ustedes, Julie Cruz, me estaba hablando de que quería trabajar sobre el efecto que han tenido la introducción de Queras quadricarinatus, la langosta que se introdujo en algunos ríos de aquí de Manabí, en particular el río Puerto Viejo. El impacto que ha tenido eso sobre la fauna nativa. Así que bueno, espero que poder ayudar a Julie en el desarrollo de su tesis. Hay que trabajar con ríos donde la quera fue introducida y ríos donde no fue introducida y comparar. Porque también hoy me mostraba Jonathan González, su compañero de carrera, una foto de un lance con redes en la desembocadura del río Puerto Viejo. Y es impresionante la cantidad de tilapias que salen, ¿no? Sale querax, ellos están buscando querax, pero también sale una inmensa cantidad de otros peces, entre ellos muchas tilapias, y tilapias de muy buen tamaño, ¿no? Es decir, que actualmente tenemos pues una comunidad, una biota manabita afectada por especies introducidas, entre ellas la tilapia y el querax, que en la medida que son pescadas y extraídas, pues yo creo que beneficia a la fauna nativa, ¿no? En ese sentido, cuando ustedes que ya se van a graduar trabajen en el ministerio, algunos de ustedes trabajarán en el Ministerio de Pesca y Acuicultura, o en el Viceministerio de Pesca y Acuicultura, pues las labores de promoción a la pesca de tilapia y querax en los ríos introducidos, pues serán bienvenidas, ya que eso elimina la fauna introducida y permite el desarrollo de la fauna nativa. ¿Me permiten contestar una? Ya, listo. Bueno, ¿algún comentario de parte de ustedes? Oye, es que transformar la clase en un monólogo me cuesta, ¿no? Entonces yo quisiera oír algunas ideas que ustedes propongan, algún comentario, cosas que les parezcan curiosas de los temas que estamos presentando aquí en clase. Profesor, tengo una preguntita. Dime, George Michael. Usted, Anantito, hizo mención de que una langosta fue introducida aquí en nuestro país, pero ¿con qué finalidad? ¿Fue intencional o no fue intencional introducir esa langosta? Bueno, me estaba contando Julie Cruz esta mañana que aparentemente alguien trajo las langostas de otro río y las lanzó en el río Puerto Viejo. ¿Cuánto verdad hay en eso? Pues no sé si se sabe, George. El hecho de que están ahí, originalmente vienen de Australia. Yo las veía cuando estaba en Australia viviendo, pero luego me las consigo aquí cuando Nerú Cufó se me presenta en el laboratorio. Eso fue en el año 2018.
con unos tachos llenos de agua y unas langostas bien grandes que venía llegando de Poza Honda, donde las había pescado. Yo estaba sorprendido, yo las conocía de Australia, pero no de América, ¿no? Pero bueno, llegaron de Australia. Es un recurso valioso, no hay duda, pero alcanza una talla bien considerable y yo pienso que se debería promover su pesquería lo más que se pueda, con tal de reducir la población de especies introducidas y permitir que la fauna nativa del Ecuador no se vea tan afectada con la presencia de estos organismos, tanto de tilapia como de quérax, ¿no? Pero no sé si se ha estudiado el origen, George. Yoli me decía que eso, que vino alguien y trajo las langostas de otra cuenca, ya las habían introducido en Ecuador y trajeron unas y las lanzaron al río. Realmente, si uno hace eso, es muy responsable, pero ¿quién lo vigila, no? ¿Quién se entera? Uno se entera después, cuando ya las langostas se esparcen por el río y ojalá hubiera maneras de eliminarlas, ¿no? Para tener de nuevo la fauna silvestre. Pero bueno, ya que están aquí y son de muy buen tamaño, pues aprovechemos, pesquémosla, comémosla y tratemos de beneficiar a las comunidades de pescadores que tienen ahora este recurso que antes no existía, pero ahora sí existe, ¿no? Les muestro las fotos para que vean lo. Y se me mueve. Ok, dime, Joan, si se ve. Ahí sí, Violor. Sí se Ok, ve. entonces estamos viendo en la cava, en el cooler, tiene una tilapia bien grande, casi ocupa la diagonal del cooler completo. Luego hay muchas tilapias y vemos lo oscuro y los larguitos son las querax, que están allí mezcladas con los peces. Ahí los pescadores usaron una red para capturar los querax y capturaron pues este montón. Seguramente hay algún robalo. Me dicen que hay chame y hay también guabinas. Los oscuros son guabinas. No sé si lo llaman guabinas ustedes también aquí en Ecuador. Pero bueno, ahí tenemos entonces la mitad de lo que están viendo es fauna introducida. ¿Algún otro comentario? Profesor, o sea que el origen de estas langostas que fueron introducidas en nuestras tierras se desconoce. El origen. Bueno, no, ellas vienen de Australia. En el caso de la Querax viene de Australia. En el caso de la tilapia, pues eso se regó por todo el mundo. Originalmente venían de África. La especie de tilapia mozambica viene de Mozambique y tilapia nilótica viene del Nilo, de Egipto, Sudán. Pero luego se hicieron híbridos y son las que se cultivan actualmente en el país, ¿no?
Aprovecho un momentito para preguntar si hay presentes estudiantes que no figuran en la lista de los asistentes. Joan, por ejemplo. Sí, yo eso que la García. asistencia. Ajá. Pero ¿hay alguien más que llegara después que pase la lista? Aparte de Joan. Yo, profesor, George. Dime, pero el apellido, dame el apellido primero. Vélez Cedeño. Vélez, Cedeño. George Michael. Listo. ¿Alguien más? Ok, entonces los Zambrano, María y Caterine no están. Stephanie, Montalbán y Montes de Oca, Irina tampoco. López Cedeño, biólogo. López Cedeño, Jonathan Andrés. Sí. Listo. Yandri Lucas, Víctor Macías, Wilton Macías, Yuriel Marín, Luis Mendoza. Bueno, si no están presentes, pues no se manifiestan. Bien, listo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Pero sí, bueno, antes de cambiar de tema. Buenas tardes. Dime, Erika. Dime, Erika. Yo creo que no estoy en la lista. No estás en la lista. Ávila Yo creo que no Delgado. estoy en la lista. Ah, ya. Erika Susana, ya te puse la asistencia. Listo. Entonces, estamos en el Buenas tardes, conocimiento. biólogo. Dime, Creo que yo tampoco tengo la asistencia. Caterín Delgado. Delgado Caterín. Pues no la tienes, ya la tienes, Caterín. Ah, ya, gracias. Luis Joel no ha aparecido, ¿no? Luis Joel Delgado. Y Brian Delgado, no, Brian Delgado sí está. Ok. Bien. Entonces, para concluir el tema de la acuicultura en el mundo, nos hemos dado cuenta que todavía que tenemos una fuerte presencia de peces cultivados, alimentados además con alimento balanceado. El tema que vamos a seguir viendo ahora son sistemas de cultivo. Pero antes quería que tuviéramos presente qué es lo que se cultiva en el mundo. Vemos que se cultivan muchos peces, mayormente en aguas continentales, y progresivamente va incrementándose la acuicultura en áreas marinas. Los cultivos que no se alimentan lentamente van creciendo, muy lentamente, lamentablemente, y son básicamente peces filtradores. Peces detritívoros no tienen mayor impacto en el volumen, pero peces detritívoros también es un grupo de peces importante. Uno de ellos es muy emblemático aquí en Ecuador, es el chame. Son animales que comen detritus, sedimento rico en materia orgánica, y es lo que les permite pues alimentarse. El chame, me decía el profesor Bernal de la UTM, que tiene ese problema complicado de que uno lo alimenta con balanceado, pero el balanceado tiene que permanecer en el agua un tiempo descomponiéndose, porque es como el animal lo va a ingerir. Entonces no es, y el principio de usar balanceado es que debe ser consumido a los pocos segundos que se agrega al agua, ¿no? Entonces con el chame tenemos esta particularidad de por ser sedimentívoro, pues vamos a tener problemas en su ingesta del alimento brevemente después que se coloca el alimento en el agua. La dificultad es que el alimento tiene porciones solubles que al pasar a disolverse en el agua, pues ya no pueden ser asimiladas por los organismos. Por eso es que interesa que el alimento es ingerido a los pocos segundos que el alimento se coloca en el agua. Y eso no sucede con el chame. Seguramente si tratáramos de cultivar lisa, los mugílidos, mugil lisa y otra serie de mugílidos, tendrían ese mismo inconveniente. Son animales detritívoros, que bueno, es más económico su cultivo dentro de ciertas consideraciones, pero tienen esta dificultad de que comen alimento parcialmente digerido,
Y seguramente podemos inventar algún desarrollo tecnológico que nos permita alimentar organismos detritívoros, ya sea agregando, agregando sedimento con el alimento. O sea, estoy pensando en voz alta, ¿no? Cómo lograr que el animal ingiera el alimento lo antes posible. Porque dejarlo horas a que parcialmente se descomponga en el agua para ser ingerido, realmente me parece un enorme desperdicio, ¿no? Bueno, el cultivo de algas, yo creo que cultivo por cultivo son los cultivos novedosos, ¿no? En este curso no vamos a hablar, bueno, no es que no vamos a hablar, no hay manera de evitarlo, ¿no? El cultivo del camarón, porque es el cultivo tradicional del Ecuador. Pero la idea es hablar de las especies que no son tradicionales. Pero en el cultivo de camarón también tenemos algunos componentes que se cultivan y que pudiera haber desarrollos novedosos por parte de ustedes. Y quería empezar por allí. El cultivo del camarón está dividido en 3 etapas. La etapa de producción de náuplios, que se consigue trayendo reproductores del campo, manteniéndolos en el laboratorio para que copulen. La hembra libera los huevos al agua, que se los fecunda con el espermatóforo que le pega el macho, y los huevos a las pocas horas eclosionan y sale la larva móvil, que es el náuplio. El náuplio va a pasar durante 3 días nadando, no come, no tiene boca de hecho, y nada con las antenas y los maxilípedos hasta que se convierte en zoea. La zoea va a pasar por 3 etapas, que duran 24 horas cada una, y se alimenta de microalgas. Entonces ahí viene el segundo cultivo. Entonces, una compañera de la UTM, compañera del Tecnológico de Manta, la profesora María Guadalupe Bravo Montes de Oca, hizo su maestría cultivando microalgas y poniéndolas en condiciones que mejoraran la calidad de la microalga. Sí, el cultivo de las microalgas, o sea, mejor dicho, la calidad del cultivo de una microalga va a depender de las condiciones bajo las cuales se mantiene, en cuanto a niveles de nutrientes, niveles de fósforo, nitrógeno, en cuanto a temperatura y en cuanto a luz. Hay cosas que para mí eran novedad. El hecho de que la luz me provocara cambios en la calidad de la microalga de una magnitud impresionante. Ustedes saben que las microalgas se cultivan normalmente con luces fluorescentes, pero la luz fluorescente tiene unos espectros particulares. No transmite la misma intensidad en todos los colores. A diferencia de la luz LED, que tiene una uniformidad mayor en la intensidad de la luz en los distintos colores. Entonces, ese hecho, cuando se iluminan las microalgas con luces LED y se las compara con aquellas iluminadas con luces fluorescentes, se obtienen unas diferencias importantísimas. Por ejemplo, en la producción de lípidos, la microalga iluminada con luz fluorescente produce 4% de su biomasa son lípidos. La microalga alimentada con LED produce 17%, 4 veces más en porcentaje de lípidos. Y no solamente eso, de los lípidos, de los 26 lípidos que la profesora Bravo consiguió, 2 de ellos, son lípidos esenciales. Aquellos que los animales no pueden producir son los lípidos poliinsaturados. Uno de ellos es el DHA, docoso hexaenoico, y el DPA, docoso pentaenoico. Esos ácidos, aunque su porcentaje es relativamente bajo, a lo mejor no llega a 1% del porcentaje de las grasas, sin embargo, cuando se los ilumina con luces LED, el porcentaje sube significativamente en comparación con las luces fluorescentes. Entonces, no solamente produce más grasa, sino además grasa de mejor calidad. Eso se logra con las luces LED.
Lo sospechábamos, pero de sospecha a demostrarlo es una diferencia muy grande. Entonces vemos que aún dentro de los cultivos tradicionales podemos tener desarrollos novedosos, como en este caso el cambio a luces LED en los cultivos, pues provoca unas mejoras muy grandes en la calidad de los productos. ¿Y eso qué significa? Si yo tengo una microalga de mejor calidad, pues ella, la profesora de Montes de Oca, en su tesis siguió avanzando, porque no solamente produjo las microalgas, sino que también las utilizó para alimentar zoeas. Y encontró que las zoeas, luego al tercer día, que es cuando la zoea pasa a misis, y el misis ya se vuelve carnívoro, empieza a comer balanceado y come artemia, come huevos, náuplios de artemia. Las zoeas alimentadas con las microalgas más nutritivas mudaban más rápido, en menor tiempo, eran más grandes, más pesadas y tenían mayor sobrevivencia. Entonces, vemos que el uso de alimentos más nutritivos, lo que se esperaba, pues, un uso de alimentos más nutritivo, se traduce en unas bondades para los animales a quienes va destinado ese alimento, en este caso, la microalga Thalassiosera sedona. Entonces, el resto del desarrollo larvario del camarón, que pasa por la etapa de misis y finalmente poslarva, alcanza la etapa de poslarva 13 a los 13 días y luego es vendido a las empresas de engorde en distintos sitios del Ecuador, sobre todo en Manabí, pues las tenemos un grueso de empresas de engorde de camarón en San Vicente, en el río Chone, en el barrio del río Chone, hay mucho cultivo hoy en día en baja salinidad, y en Cojimíes hay una enorme cantidad de granjas instaladas allí, y por supuesto en El Oro, en Guaya, donde está el grueso de la producción camaronera nacional, ¿no? Pero entonces ustedes ven que aún dentro del cultivo tradicional, como es el camarón, podemos desarrollar tecnología nueva, que es no tradicional y que permite avanzar en las mejoras en el cultivo del camarón del país, ¿no? Por eso es que les trae a colación este hecho. Pero el tema que tocaba seguidamente después de la acuicultura en el mundo son sistemas de cultivo en el mundo. Y en ese sentido, vamos a hacer una lista con la ayuda de ustedes. Me voy de nuevo a mi paginita de Word. Y entonces les hago la pregunta para ver si logramos cambiar el monólogo por un diálogo comunitario con ustedes, que me cuesta tanto que hablen, ¿no? Entonces, sistemas de cultivo acuícola en el mundo. Entonces, vamos a hacer una lista de todos los sistemas que ustedes conocen, porque luego vamos a ordenarlo y vamos a estudiarlo. Esto, a ver, ¿por qué me da tan chiquito? Ok, entonces, Caterín, ¿quieres empezar tú? ¿Cuáles sistemas conoces tú? Y vamos a ir haciendo la lista lo más extensa posible. Delgado, abre el micrófono, anda. Me van a decir el sistema y qué organismos se cultivan con él. Bueno, Caterina nos quiere ayudar. George Michael, a ver, dime tú, ¿qué sistemas de cultivo conoces tú? La especie que se cultiva, biólogo. Bueno, primero el sistema y después ponemos ejemplos de especies que se cultivan en él. El sistema. Yo pongo el primero, lagunas de tierra. ¿Qué especies se cultivan en lagunas de tierra, George Michael? Lagunas de tierra, El chame. el chame. Ajá, otra. La tilapia. Ajá, ¿qué más? Otra. Camarón.
Camarón, es la primera que me tenían que haber dicho. Camarón. Vieja azul. ¿Y otra? Disculpa. Vieja azul. Vieja azul. Bueno, es tan chiquita que yo no sé quién cultiva vieja azul, porque comerse una vieja azul debe ser bien complicado. Vieja azul. Ajá, otra. En el oriente, aguamalas no, las aguamalas no se cultivan todavía. Mi nieto que dice que cultivan aguamalas. Pero no, las aguamalas se pescan. Tenemos una exportación importante en América, no sé si en Ecuador, pero en México es muy importante, en Honduras también, la exportación de aguamalas, sobre todo a China. Tienes que averiguar cómo se cocinan las aguamalas. Es mi nieto que está haciendo el aporte a la clase. ¿Cómo se cocinan las aguamalas? Bien, en el oriente del Ecuador, ¿qué se cultiva en lagunas? El paiche. Ese mismo, el paiche. Otra especie del oriente, Cachama. la cachama. Cachama. No sé si los bagres. ¿Ah? Es posible que haya habido algún ensayo de bagres. Tenemos problemas con el canibalismo en los bagres americanos. Hay algunos bagres herbívoros. Los bagres africanos, por ejemplo, son herbívoros y han tenido mucho éxito los africanos en cultivo de bagre. Pero lo que son en América, tenemos ese tremendo inconveniente de que son especies muy grandes, pueden pesar 100 kilos, pero son altamente carnívoros y muy agresivos, se comen entre ellos, entonces por eso tenemos muchos problemas, pero siempre la tecnología a lo mejor nos permitiría reducir la presencia de genes que conduzcan a la agresividad. A lo mejor podemos hacer especies genéticamente modificadas y le quitamos el gen de la agresividad. Bueno, estoy hablando en voz alta. Bien, tenemos entonces lagunas de tierra. Los cultivos en lagunas de tierra, ¿todos son iguales o ustedes conocen distinta intensidad? Disculpe, ¿qué preguntó? Sí, los cultivos en lagunas de tierra. La laguna está hecha, ok, ahí la tenemos. Pero la laguna de tierra puede tener distinta intensidad de cultivo. Esta pregunta es tradicional. Originalmente, a las lagunas, los animales que se colocaban en lagunas de tierra no eran alimentados. Ese tipo de acuicultura sin alimentación externa, sino solamente los animales comen lo que el ambiente les provee, se llama acuicultura ¿cómo? ¿Cuál sistema extensivo, no? Sistema extensivo, acuicultura extensiva. En Ecuador no se usa, en muchos países pues la han abandonado, pero existe. Mi hermano tenía una finca ganadera y tenía unas lagunas construidas para alimentar de agua, para abastecer de agua el ganado. Él sembraba plantas de guayaba en los alrededores de las lagunas para que las guayabas cayeran al agua y alimentaran las cachamas. Una institución cercana a San Carlos, donde estaba la finca de mi hermano, vendía los alevines de cachama a los productores que quisieran. Entonces, ahí tenía un sistema extensivo, las lagunas estaban allí, ya construidas, llenas de agua permanentemente, la cachama no afectaba la calidad del agua y las guayabas caían y de ahí, pues, del plancton que crecía naturalmente en esas lagunas y las guayabas que caían en los alrededores, pues alimentaban las cachamas lentamente, evidentemente, pero no había un gasto por parte de mi hermano hacia el cultivo de las cachamas. Y cuando tenían cierta talla, pues tiraban atarrayas, recogían las cachamas y se las comían. Ellos no había una finalidad económica, salvo la alimentación del personal, el personal obrero que trabajaba en la finca, ¿no? Bien, entonces la acuicultura extensiva es aquella que se hace con condiciones de muy baja intervención humana. Al extremo puede que no haya ninguna. Yo les había mencionado en la clase pasada que las primeras
observaciones de acuicultura podían haber ocurrido durante los aguajes, cuando los fenómenos de Niño, el mar se hace el oleaje se hace muy intenso, las olas puede que rompan por encima de donde tradicionalmente rompen. Entonces el agua pasa por encima de las barreras costeras y se localizan lagunas donde antes había tierra. Si esas lagunas logran permanecer durante suficiente tiempo, el agua que llegó a ellas ya iba con una salinidad determinada y con las larvas y el alimento contenido, porque el plancton iba con ese agua. Entonces, en esas lagunas puede que no hubiera muchos depredadores y el plancton lograba sobrevivir, las larvas que ahí había se transforman en juveniles y tenemos entonces en un ambiente donde antes no existía, ahora tenemos una laguna llena de peces y camarones y otros moluscos que naturalmente llegaron por accidente, producto de una tormenta. Y ahí tenemos entonces un sistema acuícola natural extensivo, porque no hay ninguna intervención humana en ese caso, pero el humano se beneficia de la presencia de especies allí presentes, ¿no? Entonces, la acuicultura extensiva conlleva unos gastos relativamente bajos, no hay alimentación, hay que construir la laguna, sí, pero como le decía, mi hermano la construyó con otros fines, y una vez que estaba allí, pues le metió peces. Pero cultivar de manera extensiva, construyendo la laguna con ese propósito, pues ahí la cuestión ya tiene bemoles, ¿no? Porque la productividad por unidad de tiempo es muy baja, ¿no? Sin embargo, así como hizo mi hermano, podemos tener acuicultura extensiva en los grandes lagos del Ecuador. Ecuador tiene muy pocos lagos naturales, los que conozco, La Esperanza y Poza Honda, son represas construidas artificialmente, encerrando ríos, pero una vez que las tenemos, ¿por qué no meterle peces? Entonces, en Venezuela, yo formé parte del equipo que sembró cachamas por muchos embalses. Teníamos identificado un estudio que había hecho mi compañero José González del Instituto de Investigaciones Agrícolas, había ido de embalse en embalse verificando la fauna que estaba contenida en él y indicando si había especies que fueran de interés comercial primero o que tuvieran algún impacto posible en las especies que se fueran a introducir. Pongamos, si un embalse tiene muchos caribes, como ocurría con el embalse de Alguárico en el centro de Venezuela, ahí pues vamos a tener problemas para introducir especies, porque los caribes son sumamente agresivos, las pirañas son sumamente agresivos, aunque las cachamas y las pirañas son de la misma familia, pero la piraña no es en balde, tantas películas se han hecho con pirañas, ¿no? Que hay unas pirañas voladoras que no existen en el planeta, ¿no? Pero como la película es El ataque de las pirañas voladoras. Lo importante es que en esos embalses donde hay muchas pirañas puede constituir un problema introducir cachamas, pero hay otras especies como los cíclidos, la cachama y las pirañas son charácidos, los cíclidos tienden a comerse las larvas y los juveniles de las pirañas. Entonces, el introducir de Ciclocelaris, la pavona, o otros cíclidos puede resultar en esos ambientes porque lo que introducimos va a constituir un depredador del Caribe, de las pirañas. Pero bueno, afortunadamente en muchos de los ríos, en muchos de los embalses que el biólogo González evaluó, no había pirañas. De hecho, no había fauna que tuviera interés comercial ni constituyera un riesgo para la introducción de especies. Entonces, bajo esas condiciones de conocimiento, procedimos a sembrar cachamas en muchos embalses de Venezuela. Eso permitió que los campesinos que vivían en los alrededores de las embalses se transformaran en pescadores y tuvieran que aprender la técnica. No se usa, en este caso, no se usa la atarraya porque los embalses artificiales suelen ser muy profundos, ¿no? El embalse Poza Honda tiene en el dique 60 metros de profundidad. Entonces, la atarraya no es útil. Además, cuando los embalses se crean, hay mucho bosque que queda cubierto por el agua
y esos bosques pues no se talan, simplemente se rellenaron de agua y punto. Entonces hay muchas ramas, entonces tirar redes dentro del embalse y luego tratar de recogerla, así como hacen los chinchorreros en los esteros, pues es muy difícil. Yo traté de hacerlo una vez y nada, la tiré sí, pero no la pude recoger. Tuve que meterme en un bote y jalarla verticalmente para sacarla del agua. Eh, los chinchorreros no, ellos tiran su red en los esteros con un bote y jalan hacia tierra con un montón de gente y en la red llega perfectamente a tierra, ¿no? Con muchos peces. Pero en los embalses esa práctica no se puede hacer por la cantidad de árboles y ramas que hay en los bordes, ¿no? Entonces ahí lo que se estila es tendedores de enmalle que se colocan con botes y se amarran a la costa de tal manera que los peces que están nadando en la columna de agua traten de atravesarlo y queden enmallados. Entonces, bajo esas condiciones se extraen los animales que se sembraron en los embalses. Entonces tenemos una acuicultura extensiva, no estamos alimentando, solamente estamos colocando los juveniles de especies que nos interesan, y si son charácidos que no se van a reproducir, pues tenemos esa enorme ventaja además de que primero alcanza una talla bien considerable, la cachama puede llegar a 10, 20 kilos de talla, un animal de 20 kilos es bien gordito, ¿no? Pero bueno, tarda años en alcanzar esa talla. Y ella no se reproduce, ella va a morir de vieja, pero no se va a reproducir. Entonces el ambiente eventualmente vuelve a sus condiciones normales sin cachama. Bien, otro sistema, Alexander, otro sistema de acuicultura. Maricultura, biólogo, ¿no? Bueno, sí, pero estamos hablando de niveles de uso de las lagunas. Intensivo. Oh, Intensivo. Ok, pero es que hay uno intermedio. No nos saltemos. Semi-intensivo. Semi-intensivo. Ajá. Semi-intensivo. Acuicultura semi-intensiva. Ok, entonces en la acuicultura semi-intensiva, ok, vamos a primero, antes para que fijen en la mente, ¿qué es la acuicultura extensiva? Se dispone de infraestructura pero no hay control de parámetros ambientales. Entonces, acuicultura extensiva, vamos a caracterizarla. Entonces le ponemos unas viñetas. Se dispone infraestructura. Ajá. Otra, no hay control de parámetros ambientales. ¿Y qué otra cosa no hay en acuicultura extensiva? No se alimentan los organismos con recursos externos. La letra es muy grande, vamos a ponerla un poco más pequeña para que nos quepan las cosas. Dime. Mañana. Ah, dejan las pollitas. No. O sea, pero mañana no. No íbamos a ir hoy, pero salimos pues. Ok, entonces se dispone de infraestructura de acuícola, no hay control de parámetros ambientales, no se alimentan los organismos con recursos externos al ambiente. Pudiera haber fertilización, de tal manera que el plancton, el fitoplancton crece naturalmente, el zooplancton que va a llegar allí, ya sea con el agua o con los pájaros que llegan y lo llevan en sus plumas, las larvas, los huevos de copépode y esas cosas, pues van a surgir espontáneamente y van a crecer y van a permitir pues cierto nivel de alimentación y la
Otra cosa que caracteriza la acuicultura extensiva, ahora lo tenía en la mente, se me olvidó. No hay control para no se alimentan los organismos. Bueno, cuando me acuerdo. Sobre la reproducción, La de que ya no se pueden volver a reproducir. Bueno, ese es el caso de la cachama, Isabela. En el caso de la cachama ya no se reproduce, pero si yo sembrara cíclicos, si yo sembrara tilapia, ella sí se puede reproducir. Si sembrara cíclidos, en general tilapia o la cicla es un género de cíclido que le da el origen, le da el nombre a la familia. Es un animal muy bonito. Creo que también tiene fines acuarísticos, la cicla, la pavona. Creo que se llama el Oscar. ¿Le suena parecido, conocido, Miguel? Los Oscar, que no es la estatuilla que se reparte en Hollywood. El Oscar es un pececito que tiene una gran mancha cerca de la cola y el nombre es Cicla ocellaris, ¿no? De hecho, ocellaris viene del ocelo que tiene en la cola el animalito, ¿no? Entonces, la reproducción puede ocurrir naturalmente según la especie o puede no ocurrir como ocurre con la cachama, ¿no? Entonces, no se alimentan con recursos externos, no hay control, oye, se me olvidó. Bueno, vamos con la semi-intensiva, que es la que se usa aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, la que se usa mayormente aquí en Ecuador, insertar. Entonces, vamos a ver cómo la caracterizamos. Le pongo la primera viñeta. Entonces, hay construcción destinada a la acuicultura, mientras que antes no necesariamente la construcción era para acuicultura, sino que existía y nosotros lo usamos para acuicultura extensiva, como en el caso de mi hermano, con la laguna para suministrar agua al ganado, o como en el caso de los embalses que se usan para producción de energía eléctrica o provisión de agua, como ocurre con Poza Honda. Le da agua a Manta, a Puerto Viejo y a varias ciudades de Manabí, ¿no? Entonces aquí no, aquí la acuicultura semi-intensiva, hay una construcción destinada a la acuicultura. ¿De qué otra manera la caracterizamos? ¿Hay alimentación o no? Sí, tiene que haber alimentación, ya que es semi-intensiva. Hay alimentación de los organismos, pero también hay, ¿cómo lo llamamos? Una promoción. Hay una reserva de alimentos por medio del ambiente, ¿no? Claro, eso es lo que quiero decir. Hay una promoción de alimento natural. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que el alimento natural surja, crezca? ¿Qué le agregan a las lagunas cuando las están llenando? O antes. Lo vimos en el curso pasado, que se calcula cierta cantidad de kilos por metro cúbico. ¿No se acuerdan? ¿Qué se le agrega al agua para que crezca el fitoplancton? A ver, para que una planta crezca bien, si la siembra en arena o la siembra en tierra negra, ¿dónde va a crecer mejor? Tierra negra. Ajá, ¿por qué? ¿Qué tiene la tierra negra que la arena no tiene? Abono. Abono. Entonces, hay promoción de alimento natural agregando abono. Los abonos pueden ser químicos, como irme a Agripac y compro 10, 30, 10, o sea, NPK, 10 de nitrógeno, 30 de fósforo, 10 de potasio, y se lo agrego al agua en cierta proporción que está estudiado, ¿no? Si nos equivocamos en el abono, ponemos la torta. Ya me ocurrió. Hice mal el cálculo y cuando volví a la laguna de cultivo,
aquello parecía que hubieran agregado pintura verde a la laguna. Tuve que vaciarla y volver a llenarla y empezar de nuevo, porque le puse demasiado abono y las microalgas crecieron, pero de una manera tan bestial que aquello parecía, te digo, era espeso, el agua era espeso, verde. En esas condiciones, de noche, el oxígeno cae muy cercano a cero y cualquier organismo que ponga allí, pues se va a morir, ¿no? Entonces, si no calculan bien el abono, la torta, porque va a crecer demasiado el fitoplancton y van a causar más bien déficit de oxígeno en la madrugada. Entonces, hay alimentación de los organismos con balanceado, pero también hay promoción del alimento natural agregando abonos. Los abonos pueden ser químicos, como el que les mencioné, o orgánicos, como derivados de las vacas, de los caballos, de las cabras, conejos, gallinas, o, sí, en general, cada grupo de organismos produce unos heces fecales con un contenido distinto de minerales. Las aves en general, los pavos, los pollos, producen material fecal con mucho fósforo. Las vacas, los caballos, producen material fecal con mucho menos minerales, pero con más fibra. Entonces, todo depende del interés que tengan ustedes a la hora de colocar el alimento natural, el abono al estanque, ¿no? La cantidad de abono que coloquen inicial va a tener cierta cantidad y luego va a haber que seguir agregando cada 15 días o cada mes para asegurar que la cantidad de minerales en el agua sea la adecuada y que el plancton siga creciendo. Porque en la medida que los animales se van consumiendo el zooplancton también va a ir eliminando fitoplancton y puede ocurrir que disminuya la población mucho. Ok, entonces hay alimentación. ¿Qué más? Las lagunas, ¿qué pasa cuando la salinidad sube o cuando la temperatura sube o el oxígeno baja? ¿Qué hace el cultivador aquí en Ecuador? El cultivo semi-intensivo es el cultivo en Ecuador, el masivo. Hay algunos cultivadores que tienen cultivos intensivos que lo vamos a estudiar enseguida, pero estamos hablando de la generalidad de los cultivos de camarones en Ecuador. Cultivo de camarón, cultivo de tilapia, cultivo de trucha, cultivo últimamente están cultivando bocachico, chame, y paremos de contar, porque que otros peces se cultivan, no sé. Pero entonces, ¿qué más? Con respecto a los parámetros ambientales, ¿hay control? ¿Sí o no? Dime, Miguel. Sí. Se Ajá, podría decir que sí. Ajá, pero ¿qué es lo que más controla? ¿Cuál es de los parámetros ambientales? ¿Cuál es más importante? Eso fue una de las preguntas de examen del curso pasado. La calidad del agua. Claro, pero calidad del agua tenemos que desglosarla en componentes, ¿no? ¿Cuál de los componentes de la calidad del agua es más crucial, el más importante de todos? El oxígeno. El oxígeno, ambientales. Entonces, algo particularmente del oxígeno. Ajá. ¿Qué otro controla? ¿Qué pasa cuando el agua... ¿Ah? Ajá, pH. El pH. Sí, lo que pasa es que quería detallar en cada uno. ¿Cómo controlan el oxígeno? ¿Qué cosa es el oxígeno? Ajá. ¿Cómo lo controlan? ¿Cómo sabes tú que el oxígeno está alto o está bajo? Por medio de, me olvidé, de un aparato, creo que se mide la cantidad de oxígeno que está en el agua. Ajá. Se llama oxigenómetro. Sí, ese mismo. Ok. Y ahí Ok, usando un instrumento. Pero también, ¿cómo puedes saber tú que el oxígeno está bajo en el agua? Mirando el agua. ¿Qué vas a ver? ¿Cómo los animales se comportan cuando hay bajo de oxígeno? se estresan. ¿Cómo? Salen a la superficie. Salen a la superficie y empiezan a tomar... ¿por qué en la superficie? O sea, ¿por qué salen a la superficie? Están buscando oxígeno, ¿verdad? ¿Y dónde va a haber mayor oxígeno? ¿En la columna de agua? ¿En qué parte? ¿En el fondo, en medio de la superficie?
En la superficie, pues, por Claro, eso sube. porque la fuente de oxígeno es el oxígeno del aire. El oxígeno se disuelve con dificultad en el agua, pero básicamente es del aire donde viene. Entonces, en la medida que hay déficit de oxígeno, los animales van a empezar a nadar. Animales del fondo que estén presentes en la superficie, a ustedes les debe llamar la atención de que eso no es normal. Entonces, cuando eso ocurre, puedes verificarlo si quieres con un oxigenómetro, pero lo más probable es que encuentres que el oxígeno en el fondo se acabó y que ¿qué hacen? ¿Qué hacen las empresas para controlar eso? Que tiene que ser inmediato. Si no, puedes perder la cosecha. Colocan aireador, paletas o Ajá. con mangueras. Prenden los aireadores, pueden ser mecánicos, con motor a diésel, o pueden ser eléctricos. Pasan el switch y se encienden los aireadores. En el curso pasado, en piscicultura, vimos los tipos de aireadores. A lo mejor aquí también lo vamos a ver, pero más adelante. Ahorita lo que sabemos es que los aireadores que deben estar instalados previamente en las lagunas se encienden y también se aumenta el flujo de agua. O sea, se bombea del canal de abastecimiento, se encienden las bombas y se llenan se vacía más agua en la laguna, se incrementa el intercambio, porque el agua que está llegando del canal de abastecimiento es un agua rica en oxígeno que enseguida se va a dispersar por la laguna. Entonces, de cualquier manera que tengamos a nuestra disponibilidad, tenemos que solucionar los problemas de déficit de oxígeno en cuestión de minutos. Si cometemos el error de no hacerlo, podemos perder toda la cosecha y pueden ser algunos miles de dólares que se van a perder y su puesto como biólogos puede quedar en entredicho. Así que son cuestiones demasiado graves, demasiado importantes que tenemos que dominar si vamos a trabajar como acuicultores en una granja. El pH, alguien mencionó que no sé si fue Miguel o fue Jan. Jan Macías, ¿fuiste tú que dijo el pH? No, biólogo. Bueno, pero aprovecho que abriste el micrófono, Jan Macías. Dime, ¿cómo se controla el pH del suelo antes de llenar con agua la laguna? Si el pH es ácido, ¿qué debemos hacer? Desconozco, biólogo. Ok, pero ¿qué se te ocurre? Cuando, a veces, no apagues, no apagues el micrófono, préndelo. Si te sientes mal del estómago, comiste algo, tienes mucha acidez, ¿qué tomas? ¿Qué te dice tu mamá o tu esposa que tomes? Jan, ¿nunca te ha pasado que te da acidez y te sientes mal del estómago? Por lo general no, pero ¿qué podría ser agua? ¿Qué? Bueno, sí, agua, pero con algo, ¿no? ¿Qué se le pone? A ver, Isabela, ¿qué se le pone al agua cuando uno tiene acidez? Para disminuir la acidez y volverse a sentir mejor. Calandrio, Alka-Seltzer. Le ponen Alka-Seltzer. El Alka-Seltzer es un alcali, por eso el nombre Alka-Seltzer es una base de bicarbonato que en contacto con el ácido clorhídrico del estómago neutraliza el hidrógeno y lo convierte en agua y eso baja el pH, hace elevar el pH. Se produce también CO2 en la reacción y eso provoca que uno erupte, ¿no? Después que tomas Alka-Seltzer o tomas bicarbonato, Jan, bicarbonato de sodio. Eso permite neutralizar el exceso de ácido del estómago y te hace sentir mejor. Ok, lo mismo se hace con los suelos. Cuando un suelo, un problema que tienen las costas en los países es que muchas veces el azufre suele estar presente y en condiciones de baja oxigenación el azufre se forman sulfuros. Los sulfuros permanecen en el suelo y cuando entran en contacto con el oxígeno se transforman en sulfatos. Los sulfatos en contacto con el agua se transforman en ácido. Uno de los ácidos más terribles, ácido sulfúrico, es el que tiene la batería de los vehículos. Entonces, cuando uno ve que en un suelo de una laguna camaronera
uno hace la prueba de pH y te da un pH 4, la situación es grave, porque si lo llenas con agua, ese pH 4 te va a afectar el pH del fondo. El pH del agua debe estar básico. Si es camarón marino, el camarón viene del agua de mar. ¿Y el agua de mar qué pH tiene? Centeno, ¿te acuerdas cuál es el pH del agua de mar? 8.3, creo. Bueno, 8.2. Pero puede también tener entre 8 y 8.2. Pero varían Claro, de 7. pero el pH no varía tanto, el pH oceánico. Varía en la medida que nos acercamos a la costa, porque el agua dulce que le cae al agua de mar no tiene pH tan alto. Como no tiene sales, el pH del agua de los ríos es más cercana a la neutra o ligeramente ácido, porque el CO2 le da condición ácida al agua. Entonces, pero en general, en las lagunas camaroneras debemos tener un pH o 7 o por encima de 7. Si tenemos un pH de 5, ahí vamos a tener severos problemas, porque los animales van a tener dificultades para calcificar el exoesqueleto después de la muda. Y si eso es así, el animal después que muda está como una gelatina. Si se endurece, que en cuestión de minutos se endurece, pues el animal queda protegido por su propio exoesqueleto. Pero si no endurece, se lo pueden comer los compañeros y ahí vamos a tener unas pérdidas severas por mortalidad, ¿no? Entonces, el pH del suelo se controla con cal, o con cal, que es cal viva, que es CaO, óxido de calcio, CaO, o eso también lo vimos en el curso pasado, CO3, que es carbonato de calcio, o CaHCO3, bicarbonato de calcio. No sé si está correcto. Magnesio no se utiliza. ¿Cuál? Magnesio. No lo he visto usar. Normalmente se usan sales de calcio, pero nada impediría usar sales de magnesio, MgO, óxido de magnesio, ¿no? En el caso nuestro, de los humanos, sí se usa el magnesio. Por ejemplo, la leche de magnesia, ¿no? Eso lo usaban las abuelas, ¿no? Hace muchas décadas. La leche de magnesia para controlar la acidez. Hoy existe el Alka-Seltzer, pero antes no existía, ¿no? Bien, entonces el pH del suelo y del agua. El pH de alguna de agua se controla con sales de calcio o sales de magnesio, ¿no? Bien, la salinidad, ¿cómo se controla? Un problema que tienen las lagunas camaroneras que están cercanas al mar, pero no tienen un río cerca, es que la salinidad sube al evaporarse el agua, porque la evaporación es del agua, no de la sal. La sal se acumula. Entonces, ¿cómo se controla la salinidad en esas lagunas? Ya que es que no veo al grupo y no les puedo preguntar, y siempre les pregunto a los mismos. A ver, Joel Anchundia o Giovanni Quijije, estás escondidito por ahí, calladito. Giovanni no dice la boca es mía. Giovanni, ¿cómo se controla la salinidad en esas lagunas que están cercanas al mar, que no tienen río cerca? Giovanni no quiere prender el micrófono. Alexander Mero. Coño, voy a tener que hacer lo que sea Francisco, que anotaba las intervenciones y luego les ponía nota por las intervenciones. Pero sería por el recambio del agua. Es el único que está disponible. Control de la salinidad con recambio de agua. Porque no hay otro, ¿eh? Claro,
Entonces, cuando la salinidad sube mucho, recambiamos más agua. Usualmente se recambia poco, el 5% diario. Pero si la cosa se pone grave, entonces tenemos que recambiar el 10%. Usualmente uno agrega agua con baja salinidad que va a quedar en la superficie y saca agua del fondo. Siempre es así. El agua que sale de las lagunas sale del fondo. El agua que entra a las lagunas entra a la superficie. De esa manera, el agua más salina, el agua con menos oxígeno, es la que vamos a sacar del estanque y vamos a meter agua limpia, con baja salinidad y alto nivel de oxígeno que está entrando por la superficie. Ok, entonces ustedes ya se van dando cuenta que aún en cultivo semi-intensivo hay un control parcial de las condiciones ambientales de las lagunas. No hay un control absoluto, pero sí un control relativo. Hay alimentación con balanceado y hay suministro de alimento natural. ¿Qué otra cosa se controlan? Hay control de enfermedades. Ok, entonces tenemos una idea clara de qué diferencia existe entre un cultivo extensivo y un cultivo semi-intensivo. Ahora vámonos con el cultivo intensivo. ¿Qué hora es? Que no tengo hora. Faltan 9 minutos. Ya, se nos acabaron las 2 horas. Oye, por cierto, Sí, estamos son las grabando. 6:51. Estamos grabando. Sí. Sí, sí, estamos. Menos mal, porque ya me ha pasado que no estamos grabando. Bueno, vamos a comenzar con el cultivo intensivo. A ver, váyame diciendo por qué caracterizamos un cultivo, ¿por qué lo llamamos cultivo intensivo? Ah, se me olvidó poner la densidad. Densidad en los cultivos extensivos es muy baja. Estamos hablando de 0,5 individuos por metro cuadrado o menos, o 0,25, o sea, un individuo cada 4 metros cuadrados. Es una densidad muy baja. La densidad en los cultivos semi-intensivos es bastante más alta. Densidad, vamos a llamarlo media, puede ser a lo mejor, si estamos hablando de tilapias, camarones, truchas, va a cambiar según el individuo, ¿no? Pero en el caso de los camarones, se pudiera hablar de 5 camarones, 5 a 10 camarones por metro cuadrado. O individuo, vamos a poner los individuos por metro cuadrado. Ok. Y en el intensivo, a ver, ¿cómo lo caracterizamos? Densidad va a ser uno de los elementos que pongamos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo llamamos intensivo? ¿Qué es la característica fundamental del intensivo? Es un cultivo cerrado. Hay cultivos cerrados en el sentido de que con bajo intercambio de agua, ¿no? Hay un control es un control mayor. Ajá. Hay un control intenso de los parámetros ambientales. ¿Por qué me está dando letras tan distintas? Calibri. Ok, entonces son cultivos cerrados con bajo intercambio de agua con el ambiente. Hay un control intenso de los parámetros ambientales. Es decir, yo tengo que tener sistemas que me controlan la temperatura, la salinidad, el pH, el oxígeno. De hecho, se mantienen casi siempre saturados a nivel de saturación de oxígeno con aireadores.
¿Cómo es la alimentación? ¿Quién la provee? El humano. El cultivador, sí. El aporte. Y es netamente de interés comercial. Ah, bueno, y el semi-intensivo también es de interés comercial. Si a eso vamos. El aporte de la alimentación ambiental es despreciable. Por ejemplo, en una jaula, el aporte de la alimentación natural es, no tiene ninguna importancia. En las jaulas el alimento se le provee casi en 100% por el cultivador. Entonces, estos controles ambientales requieren tecnología especializada. Y costosa. El problema es ese, ¿no? Que los cultivos intensivos son costosos, requieren un personal especialmente entrenado, pero son de muy alta rentabilidad. La alimentación la provee el cultivador, el aporte despreciable. Hay un control de las enfermedades. Ok. ¿Y cómo es la densidad? Alta. Muy alta. Estamos hablando de 100 individuos por metro cuadrado o por metro cúbico, ¿no? Es una densidad sumamente alta. Entonces, justamente este control tan intenso de los parámetros ambientales está asociado a la alta densidad. Estos animales no serían capaces de resistir a lo mejor una hora sin oxígeno por la altísima densidad. Entonces tenemos que tener unos sistemas de control muy eficientes, sistemas eléctricos, bombas alternativos, plantas eléctricas alternativas, para poder justamente evitar una catástrofe en caso de que la electricidad falle, ¿no? Ok, entonces, aquí en Ecuador tenemos algunos cultivos intensivos en algunas empresas, pero no se ha masificado, ¿no? Todavía la tierra es suficientemente barata, el agua, no hay escasez de agua. O sea, si viviéramos en el norte de Chile, donde el agua es muy escasa, es muy cara, ahí valdría la pena entonces tener cultivos intensivos. Pero esto tiene un costo, ¿no? Entonces es cosa de echar números y ver si realmente vale la pena tener un cultivo intensivo o todavía podemos trabajar con cultivos semi-intensivos. Extensivos, les digo, no se usan en Ecuador. Lo importante son los cultivos semi-intensivos aquí. Entonces, bueno, esto se refiere a estanques, ¿no? Los cultivos intensivos no suelen hacerse en estanques. A ver, ¿dónde suelen hacerse los cultivos intensivos? A ver, dime, George Michael, si tú vas a usar varios millones de dólares en montar una infraestructura para cultivo intensivo de cualquier cosa, ¿qué tipo de infraestructura usarías para tener más seguridad de que vas a tener un control absoluto de los parámetros ambientales? ¿Usarías una laguna de 10 hectáreas? No, si le pregunta a Giovanni no me va a responder. John Alcibar, a ver, ¿usarías una laguna de 10 hectáreas para un cultivo intensivo? No, un tanque quizás. En tanques. Ok. En un tanque donde el volumen es relativamente reducido y tú tienes acceso a todo el tanque.
por más grande que sea, tú puedes caminar alrededor del tanque o meterte dentro. Una laguna de 10 hectáreas, pues difícilmente sería razonable tener para un cultivo intensivo, ¿no? Sería una locura más bien, ¿no? Además de tanques, también podemos tener raceways. Los raceways son tanques, pero tanques de cierta dimensión, donde el agua se mantiene en flujo, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Seguramente en la clase de mañana. Bueno, comentarios, me quedan 3 minutos de clase. ¿Alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario a lo que hemos visto hoy? Nadie quiere comentar nada. Ni Ronald Rosado quiere. La mortalidad en estuvo el muy cultivo, interesante, pero todavía no. Ya va, que creo que Miguel está diciendo algo de la mortalidad. Dime, la Miguel. mortalidad en el cultivo intensivo puede ser mayor que los demás cultivos. Bueno, no necesariamente, Miguel, porque como tienes un control tan alto de la alimentación y los parámetros ambientales, es muy probable que tú mantengas condiciones muy buenas en el cultivo, ¿no? Cosa que no dé pie a que los animales vayan a sufrir enfermedades o vayan a sufrir hambre y se ataquen porque tienen hambre y hay canibalismo. Yo creo que bajo estas condiciones de cultivo intensivo, la salubridad de los animales va a estar asegurada, y las condiciones de alimentación y ambiente, ¿no? O sea, prácticamente aquí tenemos condiciones cuasi ideales bajo el cultivo intensivo, ¿no? Pero para un experto que crea recién su fábrica de cultivo, la mortalidad sería Oye, algo. lo que pasa, Miguel, que si ocurre mortalidad en un cultivo intensivo, lo más probable es que todos se mueran. Es decir, la mortalidad va a ser altísima si algo va mal, ¿no? Claro, En ese sentido, en los cultivos semi-intensivos es más probable que si hay mortalidad, la mortalidad sea de una magnitud que no sea catastrófica, ¿no? Bueno, jóvenes, ya son las 7, entonces nos vemos mañana a las 2. No sé si la profesora Wendy me está invitando a una revisión de la carrera de biología. Yo voy a negociar con Wendy a ver si puedo hacerla. A lo mejor paro la clase antes o empiezo la clase después. Yo les aviso. Sí, pero sí voy a dar clase mañana porque perdimos una clase la semana pasada. Bueno, entonces ok, yo lo pasé bien. nos vemos. Les voy a poner esto que acabamos de ver sobre los 3 tipos de cultivos, se los pongo en WhatsApp y queda grabado pues en la clase. Hasta mañana entonces. Hasta mañana, yo.